Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Bueno, gracias por estar con nosotros en un programa especial de Mundo Católico. El día de hoy con un tema extraordinario que se refiere a este misterio de las manifestaciones en Fátima, Portugal, a las apariciones de la Virgen de Fátima. Y para ello tenemos un gran especialista con nosotros, al profesor Américo López. Gracias, profesor Américo, por estar con nosotros. Para mí es un placer y un honor. Le mando un saludo muy cordial a todos los hermanos y hermanas de México, muy especialmente a los devotos de Nuestra Señora de Fátima y a los miembros del Apostolado Mundial de Fátima. Bien, el profesor Américo Pablo López Ortiz es presidente internacional del Apostolado Mundial de Fátima y presidente nacional del Apostolado Mundial de Fátima en Puerto Rico, porque estamos realizando esta transmisión desde Puerto Rico, aquí en México, desde luego, pero hemos querido traerles de primera mano lo que el profesor Américo nos tiene que decir acerca del tema de Fátima, ya que ha sido un estudioso del tema por más de 40 años y además de todo ha estado de primera mano con los primeros actores del secreto de Fátima. Esto como son San Juan Pablo II, como es el Papa Emérito Benedicto XVI, Sor Lucia de Fátima, y todo esto es para nosotros de gran importancia. Así que le damos la bienvenida al profesor Américo y déjenme presentarles con más detalle al profesor para que sepan de qué estamos hablando, que sepamos que tenemos una gran personalidad con nosotros y que nos va a ilustrar de una manera especialísima sobre este mensaje, sobre el secreto de Fátima, sobre los actores del secreto de Fátima y sobre lo que sigue del secreto. Como decía el Papa Emérito, y lo ha dicho el Papa Emérito, Fátima aún no ha terminado. Entonces el profesor Américo Pablo López Ortiz es miembro del Apostolado Mundial de Fátima en su país natal, o sea, en Puerto Rico desde el año 1976. Él fue cofundador y delegado seglar del Ejército Azul en Puerto Rico y además estuvo en el centro del Ejército Azul en este lugar, especialmente en Mayagüez, con el obispo diocesano. Él me pide y me dice que sobre todo esto, la realización de su apostolado ha sido a nivel internacional, porque él ha participado en varios congresos regionales que fueron celebrados durante diferentes años, por ejemplo, en Asia, Filipinas, en África, en Camerún, en América Latina y el Caribe, en Puerto Rico, congresos internacionales en Roma para aprobación universal de la Asociación del Mensaje de Fátima, en la Santa Sede, congresos de paz y vida de Fátima, reuniones regionales, el Congreso Africano de Nigeria. Imagínense ustedes, él además, el 7 de octubre de 2010, la Santa Sede aprobó permanentemente los estatutos internacionales de esta Asociación del Mensaje de Fátima como Asociación Pública Internacional de Fieles de Derecho Canónico, que él ha organizado y como consecuencia de eso ha tenido 14 congresos internacionales. Tiene una experiencia en el apostolado, pues que es grandísima, ya que el profesor Américo ha sido responsable de organizar esta asociación en Puerto Rico, dando este mensaje de Nuestra Señora de Fátima por todo el mundo, dando charlas y conferencias en colegios, universidades, en la televisión, en medios digitales, promotor en toda la isla de Puerto Rico del mensaje. Y yo al profesor Américo tuve el gusto de conocerlo en una conferencia que dio aquí en México, ¿verdad? Hace algunos años, y me encantó escucharlo porque me daba cuenta precisamente de cómo el profesor está preparado en este tema, porque es una carrera completa, una vida completa entregada al servicio de este mensaje. Él maneja varios idiomas: español, inglés, francés, portugués, italiano. Incluso sus obras están algunas en inglés y en español. Y él se destaca por su calidad y profundidad en el compromiso con los miembros de su asociación, en atestiguar a Cristo en el servicio de la Iglesia para contribuir a la renovación del Mariana y del mensaje de Fátima en el mundo. Ha trabajado en el Santuario de Fátima hacia el logro de una federación de apostolado de Fátima bajo la tutela del Apostolado Mundial de Fátima, sirviendo a la Iglesia con una sana doctrina y con la pastoral de la Iglesia. Imagínense, súper importante, y más en este tiempo de tanta confusión. El profesor es un bastión en
lo que se refiere a la formación de las nuevas generaciones. Y el auténtico mensaje de Fátima sirve como instrumento precioso para la nueva evangelización propuesta por San Juan Pablo II y por el Papa Emérito Benedicto XVI. Ellos dos han visto en el mensaje de Fátima y vieron en el mensaje de Fátima algo extraordinario para la humanidad, y el doctor está en primera línea pues relacionado con todo esto. Hacia el futuro, el mensaje de Fátima aún no ha terminado. Es una gran esperanza para el mundo, ya que nos conmueve cómo la Virgen se ha preocupado por la salvación de las almas, cómo nos llena de esperanza al saber que su inmaculado corazón triunfará, y que a pesar de las vicisitudes que hemos tenido en este momento y los azotes y flagelos del socialismo, comunismo, progresismo, humanismo, transhumanismo y todo lo que está sucediendo en este tiempo, la Virgen nos ha hecho partícipes de ese triunfo ya desde ahora a través de su mensaje. El doctor Américo además es fundador y editor de una revista que se llama Messenger of the World Apostolate of Fátima, Mensajero del Corazón Inmaculado de María. Es otro boletín, otra revista en la que él participa. Pues muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Lo escuchamos, no se lo pierdan, vamos a tener 2 partes. En esta primera parte el doctor va a exponer, le vamos a hacer algunas preguntas al final, vamos a tener una especie de coloquio, y vamos a tener una segunda parte en donde el profesor médico nos va a revelar cosas extraordinarias de primera línea, que nadie sabe, solo el profesor médico. Así que, profesor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, lo escuchamos. Bueno, muy agradecido por su generosa presentación. En esta primera parte quisiera comenzar con el contenido del mensaje de Fátima, ya que todo el mundo comienza por la historia, pero la historia está disponible en numerosas publicaciones. Sin embargo, el contenido y la vivencia del mensaje de Fátima es lo que necesitamos comprender. El mensaje de Fátima es un carisma para la Iglesia Universal que Dios envió a través de su Santísima Madre en los momentos más difíciles de la humanidad, para asegurarnos que a través de la acción de su madre, de su corazón inmaculado, tuviéramos una oportunidad de vencer las fuerzas del mal en nuestros días. Por eso el mensaje de Fátima tiene un contenido perfectamente ortodoxo y tradicional, perfectamente actual, porque nada define mejor que el mensaje de Fátima la situación y la crisis moral y espiritual que confronta el mundo de hoy e incluso la Iglesia. Por ello, en Fátima descubrimos la frescura del Evangelio, la primitiva sencillez de la primera catequesis de los apóstoles. Vemos las fuertes llamadas a la penitencia del Bautista, como también los acentos escatológicos de Cristo sobre la ruina de Jerusalén, pasando por las parábolas, la vida aldiana, las preocupaciones cotidianas de los cristianos, los gestos emotivos y las oraciones enseñadas en Fátima. No en balde, Fátima no es una aparición más de la Virgen, sino que es el Apocalipsis de María. Fátima es, ante todo, una puesta al día del Evangelio de Cristo para los hombres y mujeres de nuestro tiempo, adaptado a nuestras necesidades, no por un grupo competente de teólogos, sino por la misma Madre de Dios, que adapta el Evangelio de su Hijo a las necesidades de nuestro tiempo para nuestra salvación. Decía San Pablo VI que el mensaje de Fátima es un mensaje evangélico de oración y penitencia, y con razón. En nuestro mundo actual se está perdiendo el sentido del pecado, y los mensajes de la Virgen de Fátima vienen a exigir un examen interior,
una conversión del corazón, como dice el Evangelio de Cristo: convertíos y haced penitencia. Y este eco de austeridad purificadora de las primeras páginas del Evangelio resplandece en Fátima. El catequista de Fátima, el ángel de la paz, enseña a los niños inocentes con un sentido de reparación por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. El ángel les enseña a ofrecer oraciones y sacrificios por la conversión de los pobres pecadores y les invita a hacer gestos de penitencia, arrodillarse, postrarse en tierra, inclinar la cabeza hasta el suelo. La Virgen vuelve a esta catequesis del ángel, pero una catequesis elemental, cuando les pregunta a los niños: ¿queréis ofreceros a Dios en acto de reparación por los pecados con que Dios es ofendido y como súplica por la conversión de los pobres pecadores? La Virgen realiza una enseñanza doctrinal sencilla y directa, dirigida contra el pecado. Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Y sus últimas palabras en Fátima fueron: no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Lucía en sus memorias se impresiona por la tristeza del rostro de la Virgen cuando decía esas palabras. En esa aparición, las palabras de la Virgen que más profundamente quedaron impresas en mi corazón fueron aquellas con que Nuestra Señora, la Madre del Cielo, pedía que no ofendieran más a Dios nuestro Señor, que ya estaba demasiado ofendido. Qué amoroso lamento, qué súplica tan tierna contienen estas palabras. ¿Quién me diera que resonase por todo el mundo y que todos los hijos de la Madre del Cielo escuchasen su voz? Cito a Sor Lucía. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 5, nos dice: si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis. La penitencia, que tritura el alma y la dispone para las influencias de Dios, tiene que ser coronada por la oración. La oración es el fruto que permite el don de Dios, la entrega personal a Dios. La doctrina de la gracia se da como un fruto de la oración. Dios se manifiesta y manifiesta su vida a través de la oración. Pedid y recibiréis, orad, orad incesantemente, porque todo lo que pidiereis en mi nombre, el Padre os lo concederá. La Virgen en el Evangelio es el modelo de oración. Hágase en mí según tu palabra. No tienen vino, haced lo que Él os diga. Fátima se ha convertido en una de las mejores escuelas de oración, en la gran capital de la oración. El ángel de Fátima se detiene morosamente con los niños en esa catequesis primordial que los llevó de decir el rosario Ave María, Ave María, Ave María, a profundizar en la meditación de sus misterios y contemplar así el misterio de Dios a través de la visión beatífica que el corazón inmaculado de María le proveyó a los 3 pastorcitos de Fátima, comunicándoles esa luz que salía de su corazón, que era Jesucristo mismo. Por eso los gestos, las actitudes de María en Fátima llevan a la oración, nos invitan a orar profundamente, una oración meditativa de contemplación en el misterio de Dios, que es lo mejor de la tradición católica, de la riqueza de la gran doctrina de la vida cristiana.
Luego, Fátima, en su peregrinación, se ha convertido en uno de los lugares de mayor oración en la tierra a causa del espíritu de oración que allí se respira. Otro elemento esencial es el rosario. El rosario que se ha convertido en la oración de la Iglesia por voluntad expresa de todos los papas, que contiene los elementos evangélicos más profundos y que exige una interiorización meditativa. En Fátima, la devoción del rosario es la forma popular de petición de aquellos humildes serranos que se reunían al caer la tarde en la cocina de sus casas para rezarlo devota y sosegadamente. Y en las apariciones la Virgen pide en todas, sin excepción, la recitación meditativa del rosario todos los días. Ella finalmente va a declarar que es la vocación por la cual quiere ser honrada, Nuestra Señora del Rosario de Fátima. La devoción del rosario la presentan las apariciones como asociada a la consecución del fin de las guerras y de las grandes calamidades que afligían y afligen al mundo hoy. Históricamente, la devoción del rosario está destinada por Dios para aplacarle en los grandes crímenes de la humanidad pecadora y arrepentida. Otro elemento, la vida eclesial. Vivir la vida eclesial es, según la doctrina del Concilio Vaticano II, estar en comunión de caridad y de unión sacramental y jerárquica con Cristo, la cabeza del cuerpo místico que es la Iglesia única, viva y verdadera, la Iglesia católica. Son tres, pues, los aspectos para que un fiel pueda decirse que vive plenamente en comunión con la Iglesia. Primero, vivir en caridad. Segundo, participar de los sacramentos. Y tercero, tener una vinculación jerárquica con el Papa y los obispos unidos a él. Porque en Fátima hay una fuerte llamada a entrar en caridad por el rechazo al pecado, el amor perfecto a Dios y el amor a nuestro prójimo. Además, está el sentido de solidaridad que la doctrina de Fátima establece con su visión reparadora de la vida, porque en Fátima no se puede vivir aisladamente, hay que vivir en comunidad y hay que hacer reparación por los pecados de la humanidad que rebaja y reduce la majestad de Dios ofendida. Por eso en Fátima la gracia es ese elemento esencial que borra los pecados, y la comunión de los santos se manifiesta en Fátima no solo bajo el aspecto positivo de participar de la gracia, sino también bajo el aspecto dramático de compartir la penitencia por los pecados de todos, porque los pecados de todos afectan a la salud del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, que pena y sangra por tantas partes atribuladas, como decía San Pablo VI. Así que Fátima es una doctrina clásica de la corredención. Jesús es el Redentor y María participa en tal grado en los méritos de la redención de su Hijo que la llamamos con razón corredentora. La vida sacramental en Fátima no es solo sugerencia de la gracia de la comunión de los niños, comunión mística que el ángel en la roca del Cabezo entrega a Lucía el cuerpo de Cristo, y a Jacinta y a Francisco el contenido del cáliz, la preciosa sangre de Cristo,
una comunión mística, pero que nos llama a todos a la comunión sacramental. Cuando la Virgen vino a hacer la gran promesa de su corazón inmaculado, la práctica reparadora, eucarística y mariana de los 5 primeros sábados de mes, con confesión, comunión, la intención de reparar el corazón inmaculado de María, pedir por la paz del mundo, por la fortaleza y unidad de la Iglesia Universal contra las disensiones internas, contra el magisterio del Papa, sobre todo contra el magisterio del Papa. Y por eso, en esta comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes, se logra la gracia de la perseverancia final para todos aquellos que la practiquen. Y luego de los 5 primeros sábados, usted puede continuar haciéndolo todos los primeros sábados de mes y cada 5 primeros sábados ofrecerlo por la salvación de un alma en particular que usted tenga en su intención. Finalmente, la unión jerárquica aparece como un carisma de la Iglesia para todos, porque en Fátima hay un vínculo especial de unión con el Santo Padre, el Papa, que tiene un gran protagonismo en el mensaje de Fátima. Jacinta ve los sufrimientos futuros del Papa y lo ve en una visión apocalíptica, perseguido e injuriado. Los niños convierten la oración reparadora al corazón de María en una oración por el Santo Padre, el Papa. Y no hay que decir que la visita de todos los papas al santuario de Fátima ha dado un carácter especial de eclesialidad del ministerio petrino al santuario de Fátima. Luego, el contenido que poco se habla de la escatología de Fátima. La escatología es la plenitud del reino, la otra vida y sus promesas, el cielo, el infierno, el purgatorio y las profecías combinatorias que se hacen en Fátima, distintas a las profecías falsas de los falsos mensajes de Fátima, que son todas profecías fatídicas. Las de Fátima, las auténticas que vienen de Dios, son combinatorias. Y ahora lo vamos a explicar. Por escatología queremos indicar esa doctrina católica que afirma nuestra vida sobrenatural, la idea de una realización imperfecta en esta vida inacabada que se ha de completar y perfeccionar en la próxima vida plenamente. De ahí que, como se habla tanto en nuestros días, el cristiano de hoy tiene que vivir en esperanza entre un ya y un todavía no, como quiere San Pablo en sus epístolas. Estas son las siguientes catequesis. Primero, presentar una visión imaginada, sí, pero fuerte y realista del tremendo misterio de iniquidad, el misterio del mal que representa el pecado y que lleva al infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Algunas personas, aún piadosas, no quieren hablar a los niños del infierno para no asustarlos. Dios, sin embargo, no dudó en mostrarlo a los 3 pequeños de Fátima, una de 6 años apenas, otra de 9 y otra de 10, sabiendo que se habrían de horrorizar, que casi morirían del susto. Pero no es solo el infierno, también el cielo entra en el mensaje de Fátima, porque lo que permite a los niños soportar la visión del infierno es la promesa de que habrán de ir con María al cielo algún día. Esa certeza de ir al cielo, porque María los habrá de llevar allí, les permite resistir la prueba
de la visión del infierno, la primera parte del secreto de Fátima. El infierno representa esa tremenda perspectiva escatológica de perdición con que Dios amenaza como un buen padre y combina a los hombres para que se arrepientan, para que no se condenen. Y son muchas las amenazas que se hacen eco de estas profecías combinatorias, como era en tiempo de los antiguos profetas. Pero es necesario entender bien que las amenazas proféticas de Fátima, que la han hecho tan popular siempre, para bien o para mal, son amenazas destinadas a llevarnos al cambio de vida, a la conversión, a la metanoia. Las profecías verdaderas de Dios, de los castigos futuros, lo mismo que las profecías bíblicas, no tienen nunca un carácter fatídico, son combinatorias. Quiere decir, si haces penitencia, te salvarás. Son proposiciones condicionales. Ahora bien, se revisten de un carácter de misericordia de Dios, porque Dios siempre da la oportunidad y el tiempo de gracia y misericordia para el perdón. Y antes de que se cumpla la profecía de la justicia divina y del castigo merecido por los pecados, se da siempre la oportunidad y un tiempo generoso para pedir perdón y buscar la reconciliación con Dios. En cambio, los que presentan profecías falsas acerca de Fátima, todas, analícenla bien, son fatídicas. No se puede hacer nada para evitarlas. No vale el arrepentimiento, no vale la reparación. Hay que tener terror, miedo, porque todo esto vendrá inexorablemente. Y con eso, estas profecías falsas y fatídicas lo que hacen es ridiculizar a Fátima y convertirla en una caricatura de Dios. El tema de Rusia y de Fátima. En el mensaje de Fátima es bien sabido que Rusia ocupa un lugar excepcional, pero es necesario valorar este mensaje y no convertirlo en una especie de Rusia anti-Fátima, única y absoluta. No, Rusia es una nación que fue la más mariana de todas, que el corazón de María ama entrañablemente y por eso ha venido en Fátima a rescatarla y a salvarla del ateísmo comunista. Por eso los textos del mensaje de Fátima tienen un significado histórico concreto: llamar a esa nación conocida geográficamente con el nombre de Rusia y contemplarla, habiendo sufrido una revolución horrorosa que la convirtió en el azote de Dios, en la tila de nuestros tiempos, con ello castigando a las naciones cristianas que se habían apartado del evangelio, porque Rusia esparció sus errores por el mundo, provocando guerras y persecuciones contra la iglesia. Los buenos fueron martirizados, pero el Santo Padre me consagrará Rusia, la cual se convertirá y será dado al mundo algún tiempo de paz. Fátima nada tiene que ver con esa nación desdichada, sino es por la promesa que no solo es extensiva a Rusia, sino también a todos los países del mundo, como los nuestros, que tienen necesidad de la conversión a Dios, que son los países que el Papa San Juan Pablo II llama en su fórmula de consagración del mundo y Rusia al Inmaculado Corazón de María del 25 de marzo de 1984. Consagro los países, aquellos países que tengan mayor necesidad
de la misericordia de Dios. Y ahí menciona, sin que esté en el texto, menciona claramente esos países y comienza con Rusia y con su natal Polonia y con todos aquellos países detrás de la cortina de hierro, que luego del segundo levanto mariano, cumpliéndose la promesa de la Virgen de Fátima, luego de la consagración del Papa, se convirtieron y se van convirtiendo. No pretendan que se conviertan como por arte de magia en un día, porque toda verdadera conversión es un proceso difícil, gradual y trabajoso. Pero sí ha comenzado la conversión de la Rusia y de todos los países de Europa Oriental, de aquellos países otrora comunistas, donde antes una tercera parte de todos los países del mundo eran comunistas y ateos en su forma de gobierno. Y hoy día solamente 2 países responden a esa descripción. Por eso, en cuanto a Rusia, que sin lugar a dudas para algunos erróneamente nunca ha sido consagrada, pues les digo que si no hubiera sido consagrada por San Juan Pablo II, y para ello no tenía que estar escrito en el texto la lista de todos aquellos países a consagrarse, sino que estaba en el corazón del Papa y estaba en el murmullo que hizo de cada uno de estos países. Y no me estoy inventando esto, sino que allí estaba el arzobispo que fue el testigo de este momento glorioso. Yo estaba también a unos pasos, pero no tan cerca como este arzobispo de los Balcanes, que escuchó el nombre de los países murmurados por San Juan Pablo II. Y vemos como poco después la Rusia, llamada la Unión Soviética, colapsó sin derramamiento de sangre, y los países de Europa Oriental, en lo que la Iglesia llama el nuevo levanto mariano a fines del siglo XX, prometido en Fátima, y está en las cartas de Sor Lucía a San Juan Pablo II, que la Iglesia me permitió estudiar para escribir un libro sobre ellas, que profundiza en algo que no ha sido divulgado públicamente, sino que a través de la oportunidad que se le dio a este investigador, se pudo confirmar ese hecho. Las coincidencias históricas, le decía, de Rusia, de los países comunistas tras la cortina de hierro, evitaron una tercera guerra mundial que Lucía señaló en sus cartas a San Juan Pablo II, que iba a ocurrir en el 1985. Pero el 13 de mayo del 1985 explotó el arsenal nuclear en la base naval de Murmansk, en la Unión Soviética, evitando el conglomerado de armas nucleares que se iban a utilizar en una guerra relámpago que pensaba declarar la Unión Soviética a Europa y a Estados Unidos. Y esa explosión del 13 de mayo, que es constatable, los satélites de varias potencias la fotografiaron, se publicó en los periódicos, y la agencia KGB y la agencia de la CIA, tanto de la Rusia como de Estados Unidos, mencionan esa explosión. Evitó los planes de guerra de Yuri Andropov, el presidente de la Unión Soviética, y se frustró esa guerra, según la carta de Sor Lucía a San Juan Pablo II, agradeciendo su intervención y diciendo que la consagración de Rusia y del mundo que él hiciera
fue aceptada por el cielo. ¿Y quién es alguien capaz de rechazar el testimonio de Sor Lucía, como que esa consagración hecha por San Juan Pablo II no fue la definitiva aceptada por el cielo? ¿Acaso los pseudo expertos de hoy saben más que Lucía? ¿Acaso reciben por línea directa mensajes del corazón de María que les indiquen que esa consagración no fue aceptada por el cielo? Y el propio San Juan Pablo II dice que esa consagración fue válida de forma permanente para toda la historia, para todos los tiempos, que lo que hace falta es vivir la consagración, que eso es lo que el mundo de hoy no hace, que no la vive y no la implementa. Y es muy fácil echar la culpa al Papa de que no consagra a Rusia para que ésta acabe de convertirse. Lo difícil es acusarnos en nuestra conciencia de que no somos capaces de vivir el auténtico mensaje de Fátima, de hacer penitencia, de hacer conversión, de hacer una metanoia de nuestra vida, para que entonces la gracia concedida por la consagración colegial de Rusia y del mundo al Inmaculado Corazón de María fuera una gracia efectiva en la vida de la Iglesia y en la vida del mundo. Luego, esta experiencia de conversión, que no es ni mecánica ni mágica, va poco a poco, y como vemos que la Rusia hoy día devuelve las iglesias y los templos a la Iglesia Católica, a la Iglesia Ortodoxa, paga reparación por ello, construye monasterios e iglesias reparando los que destruyó en los tiempos de la revolución bolchevique, y enseña la doctrina en las escuelas públicas luego de las horas lectivas. Tanto la Iglesia Católica como la Ortodoxa pueden enseñar a los niños y jóvenes en las escuelas públicas, y los salones de las escuelas públicas comienzan las horas lectivas todos los días persignándose y con una oración. Y los salones tienen crucifijos e íconos de la Virgen María. Díganme ustedes si eso no es un cambio radical de lo que hubo. La gran perseguidora de la Iglesia ahora fomenta la fe. El presidente de Rusia jura en la Basílica de la Anunciación sobre la Biblia, y el gobierno ruso construye un santuario a la Virgen de Kazán, la más venerada de todas en la Rusia, venerada por la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y por los musulmanes, los tres grupos de la comunidad. Y todo ese santuario maravilloso fue construido por los fondos gubernamentales. El contenido del alma del mensaje de Fátima. El alma del mensaje de Fátima tardó algún tiempo en conocerse, porque primero se conoció el mensaje de oración y penitencia, pero ahí mucha gente se ha quedado y no avanzó a lo próximo, al alma del mensaje de Fátima, los aspectos más íntimos y más espirituales del mensaje de Fátima son la revelación del corazón inmaculado de María. Es lo que da unidad y espíritu interior a todos los temas de Fátima. Y ya desde un punto de vista teológico, sería un error considerar que el corazón inmaculado de María es una devoción más hacia la Virgen. No, el corazón inmaculado de María no es otra devoción. Corazón inmaculado de María es lo mejor de la teología de nuestros días. Es como el corazón sagrado de Jesús,
el aspecto más formal de la persona de María, la que manifiesta su amor bajo el símbolo natural de su corazón. En Fátima, el tema del corazón de María no es algo que se sobrepone a la Virgen de Fátima. No, el corazón de María es la esencia de María, lo que hace a María ser quien es. Ella es la esclava del Señor. Ella es el fiat de aceptación gozosa de la voluntad de Dios. En cambio, fíjense ustedes, en algunos países, y ya esto le revelo cosas personales de la más alta jerarquía de la iglesia, en algunos países no se consagraban al corazón inmaculado de María porque su nacionalismo religioso le impedía considerar el corazón de María como el aspecto más formal de la persona de María. Y lo veían como una devoción más, como una devoción de Fátima. En México, gracias a Dios, vieron ustedes como toda la Conferencia Episcopal Mexicana, hay que saber hilar bien, se consagró y consagró la nación al Inmaculado Corazón de María delante de el cuadro venerado de Nuestra Señora de Guadalupe en su basílica. Pero si usted lee el texto de la consagración, se consagró la nación mexicana al corazón inmaculado de María, como lo pidió la Virgen en Fátima, y así ha pedido que todas las naciones del mundo se consagren y renueven esta consagración. Pero aquellos de corta mente que piensan en la devoción que es la principal de su país, como puede ser, por ejemplo, para poner aquí en Puerto Rico, Nuestra Señora de la Divina Providencia, patrona de todos los puertorriqueños, ¿sí? Pero cuando los obispos fueron a consagrar a la nación puertorriqueña, la hicieron al corazón inmaculado de María delante del camerín de Nuestra Señora de la Divina Providencia en su basílica en San Juan. Porque es que consagrarse significa entregarse por completo a Dios a través del corazón inmaculado de María. Totus tuus, como era San Juan Pablo II. Así que no se trata de una advocación nacional, se trata de un pedido del cielo, que Dios quiere renovar el mundo y la iglesia a través de una nueva conversión, de un cambio de vida, de un nuevo comienzo, que es esa consagración al corazón inmaculado de María. Así que la Virgen en Fátima nos invita a todos a hacer reparación a su corazón inmaculado, porque ella está muy apenada, porque muchas almas van al infierno, porque no hay quien pida y se sacrifique por ellas. En cambio, promete que cuando hacemos reparación a su corazón inmaculado, la gracia y la misericordia de Dios, que es el lema de Fátima, la gracia y la misericordia, que aparecen en la visión de Tui, escrita en el agua que brota del costado abierto del corazón de Jesús crucificado. Gracia y misericordia. Ese lema señala que a través de esa herida del corazón de Jesús, todas las almas pueden volver y reconciliarse con Dios y salvarse si aprovechan esta oportunidad que Dios ha dado desde el cielo. Así que esto lo vemos mejor, esta escatología del corazón de María, en el Apocalipsis capítulo 12, que nos presenta la necesidad de una espiritualidad nueva, docilidad interior, ser humildes,
silenciosos, pequeños, confiados, abandonados en los brazos de la madre, viviendo solo el presente, porque el pasado ya no es y el futuro todavía no es, solo es real el presente, y teniendo una docilidad exterior, que es la obediencia al Papa, tan contestado hoy día por sus detractores, y a la Iglesia en comunión con el Papa. Y entonces vendrá el fruto, el efecto de la consagración al corazón inmaculado de María, que todavía no ha venido sobre el mundo, porque la gente no lo ha merecido, porque eso se llama la gracia de la correspondencia, de la economía de la gracia. No hay suficiente correspondencia a la gracia de Dios habida en Fátima. Para que la haya, hay que liberarse del estancamiento espiritual y de la tibieza en que la mayoría de los cristianos viven hoy día. Hay que liberarse de esa mediocridad que impide la búsqueda de la perfección y de la santidad. Hay que buscar las cosas sublimes, las cosas del cielo. Hay que protegerse contra los errores y las seducciones diabólicas. Y hay que perseverar en la fe y en el apostolado, aún frente a las dificultades y a los más grandes obstáculos. Esos 4 efectos de la consagración harán posible el alma del mensaje de Fátima en la Iglesia y en el mundo, que es comprender la esencia de María para asumir la actitud de María ante Dios y ante la vida. Esos son los contenidos del mensaje de Fátima. Ahora brevemente quiero terminar presentando la práctica del mensaje. La Virgen apareció en Fátima con unas exigencias evangélicas para la vida cristiana. Y el Concilio Vaticano II nos dice: recuerden los fieles que la devoción auténtica a María no consiste en sentimentalismos estériles y pasajeros, tampoco en una vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera que nos lleva a reconocer la excelencia de la Madre de Dios y nos mueve a un amor filial para con nuestra Madre y con una imitación de sus virtudes. Esa es la verdadera devoción a la Virgen de Fátima. Y esto es un auténtico mensaje que nos lleva a las raíces del Evangelio de Cristo, a las más puras esencias que se ofrecen a los humildes y sencillos de corazón, porque Dios le oculta estas cosas a los sabios y a los soberbios. Las prácticas fundamentales de Fátima son 3: la oración, la reparación y la consagración amorosa y total a Dios a través del corazón inmaculado de María. Sobre las oraciones de Fátima, en primer lugar, tenemos el Santo Rosario, que es la contemplación del misterio de Dios. Los misterios son una verdadera escuela de santidad que nos llevan a vivir profundamente el Evangelio de Cristo. Segundo, las oraciones enseñadas por el ángel de Fátima, maravillosas. El ángel de la paz, que sirve delante de Dios en su trono y que por ello está inmerso en esa atmósfera divina que cuando se presenta a los niños, dice Lucía, que material y literalmente los aplastó, y así estuvieron por días completamente indiferentes al mundo, porque la naturaleza angélica y seráfica es demasiado para la naturaleza humana. Y por eso él enseña en esa actitud de postrarse delante de Dios las oraciones: Dios mío, yo creo, adoro, espero, te amo, te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y la de la Santísima Trinidad:
Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que el mismo Dios es ofendido, y por los méritos infinitos de tu santísimo corazón y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Luego la Virgen enseña las siguientes oraciones: la del sacrificio, la del ofrecimiento en reparación. Oh Jesús, esto es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y luego la de la década del Rosario. Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Santísima Trinidad, te adoro. Dios mío, te amo en el Santísimo Sacramento. Segunda vivencia, la reparación en Fátima. La reparación es una práctica fundamental. Unirnos y conformarnos al Cristo, cabeza de la Iglesia, que sufre la pasión y muerte en la cruz por la redención del género humano. Y la primera de las reparaciones es la que llamamos teocéntrica, porque va dirigida al honor de Dios ultrajado por los pecados de la humanidad. Va dirigida a restaurar la gloria y la majestad de Dios ofendida por el pecado. Es muy importante que se restituya la gloria de Dios en su prístina y santa pureza si queremos evitar las calamidades y los castigos que merecen nuestros pecados, porque esto demuestra amor a Dios y esto es de suma importancia. Además, el carácter teológico de esta reparación teocéntrica es la de consolar al buen Dios, que ahí se hizo maestro insuperable de la espiritualidad de Fátima, el pequeño Francisco Marto, que decía a Jacinta: yo prefiero consolar a nuestro Señor, y tú, Jacinta, dedícate a convertir a los pecadores para que no vayan almas al infierno. Ese aspecto de consolación del buen Dios. Y finalmente, Lucía, que penetra en la psicología de los dos pastorcitos, sus primos. Jacinta, preocupada en el único pensamiento de convertir a los pecadores y de librar las almas del infierno, y Francisco, preocupado solamente de consolar a nuestro Señor Jesucristo, porque Nuestra Señora le había parecido tan triste en Fátima. Y si se fijan, esas son las dos grandes escuelas de santidad y de espiritualidad en la Iglesia universal: la de la conversión de los pecadores, la vida misionera, la vida de evangelización, que la representa Jacinta Marto, y la vida de consolación, de reparación, de contemplación mística del misterio de Dios, que la representan los que viven en conventos de clausura, los que están llamados a la consolación y reparación de nuestro Señor, los adoradores eucarísticos, etcétera, etcétera. Y para la divina providencia, ambos niños representan las dos grandes escuelas de santidad en la Iglesia universal. Y Lucía es la síntesis de ambas, porque Lucía es la combinación perfecta de la que se dedica a convertir a los pecadores a través de sus escritos, de sus memorias, de sus libros, como las llamadas, etcétera, que hablan del mensaje para la conversión, y al mismo tiempo es la carmelita descalza de clausura que se dedica a hacer reparación eucarística y mariana en la soledad del convento. Luego, finalmente, la reparación
del deber cumplido. Esta es la principal forma de penitencia hoy día que la enseña el ángel de Fátima. Cumplir con los deberes propios del Estado, santificándolos, de manera que carguemos la cruz de cada día, aceptando con sumisión el sufrimiento que Dios nos envíe. Y esta parte es tan fundamental porque es la que nos asemeja al Cristo que camina con su cruz. Y finalmente, la comunión reparadora de los primeros sábados de mes, que con una nueva efusión del Espíritu Santo, la humanidad está siendo preparada para un nuevo Pentecostés mariano que se dará con la comunión reparadora de numerosas almas los primeros sábados de mes, que gracias a esa comunión se logrará impedir, con la ayuda de Dios, el gran castigo que merecen nuestros pecados, o por lo menos disminuirlo y dilatarlo y alejar su fecha. Pero la comunión reparadora es esencial porque combina las prácticas de conversión, confesión por lo menos mensual, sacramental, comunión reparadora el primer sábado de mes, el rezo y meditación del rosario en sus misterios, una meditación adicional de 15 minutos sobre los misterios del rosario, adicional a la meditación del rosario. Y por último, la intención de desagraviar el corazón inmaculado de María, como lo dice la Virgen en Fátima, porque no es ella la que pide reparación para su corazón, sino que fue el divino niño, el Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra, con solamente 12 años, que pide reparación y consolación para su madre, para el corazón inmaculado de su madre, de manera que la humanidad descubra esa fuente de salvación en nuestros días. Y con ello se promete la paz del mundo, la conversión de numerosos pecadores, la conversión de todos aquellos que profanan la Eucaristía. Se pide también la conversión de aquellos países que tienen mayor necesidad de la misericordia de Dios. Se logra la gracia de la perseverancia final para todos aquellos que practiquen la devoción o que ofrezcan 5 misterios por una persona que deseen se salve. Y la fortaleza y unidad de la Iglesia Universal contra las disensiones internas, contra el magisterio de Pedro, que es un tema de actualidad en nuestros días, porque ahora se verá esa parte cumplida del mensaje de Fátima que ya viene, que es, habrá una división en la iglesia o la gente irá en masa a acudir a la comunión reparadora y al corazón de María para lograr la fortaleza y unidad de la iglesia en estos tiempos difíciles. Yo apuesto por lo segundo, porque la iglesia se mantendrá fortalecida y unida a pesar de los ataques de sus enemigos. Y por último, la era de triunfo, la predilección, la santidad que se ofrece a través de Fátima para que toda la humanidad tenga acceso a un nuevo comienzo, a un triunfo definitivo del Inmaculado Corazón de María, con la descripción preciosa que nos da San Juan Bosco en sus escritos. Y quiero que sepan que este estudio, que primero hice en inglés, en español se traduce a la Santísima Virgen María en la Iglesia de hoy, en un libro de 532 páginas sobre los desarrollos de Fátima, la complementariedad del tercer secreto y cómo
para poderlo entender a profundidad, hay que usar el paralelismo de dos cosas. Primero, los escritos de San Juan Bosco y sus profecías. Y segundo, precisamente, tener en nuestro corazón el mensaje de las cartas de Sor Lucía a San Juan Pablo II y viceversa. Todo eso está aquí en este libro. El Vaticano aprobó el libro y gustó mucho de él y lo mandaron a traducir al italiano. Mírenlo aquí. La Beata Vergine María nella Chiesa di Oggi. Y ahora preparo y ya finalizo la versión exacta en castellano, buscando estoy una editorial que la publique, son 532 páginas y más de 150 fotografías en colores. Pero precisamente ahí está todo lo necesario para entender. El libro fue sometido a nuestros mentores en Fátima, en Roma, en el Vaticano, y me gustó mucho cómo su santidad Benedicto XVI en una audiencia me felicitó por haber profundizado a petición de él mismo en estos escritos que faltaban por estudiarse para completar mejor el entendimiento del tercer secreto, que es una alegoría y que está llena de simbolismo, pero a través de los sueños proféticos de San Juan Bosco aprobados por la Iglesia y de las cartas de Sor Lucía a San Juan Pablo II aprobadas por la Iglesia, se termina de formar la visión completa de la tercera parte del secreto de Fátima. ¿Cómo di con esto? Pues porque llevo 45 años investigando el mensaje de Fátima, conociendo a todos sus gestores, a sus protagonistas, a Sor Lucía, intercambiando correspondencia, teniendo reuniones de toda clase desde que tenía 19 años, inclusive ya había comenzado con esto por una bendición de Dios y providencia divina, nada menos que el investigador oficial de las apariciones de Fátima visitó Puerto Rico para hacer una campaña de recaudación de fondos para comprar el convento de Pontevedra, donde el corazón de María se apareció, comprando para el Ejército Azul de María en España. Y su primera parada fue Puerto Rico y el obispo le asignó a un servidor para que lo tuviera en su casa, para que lo llevara por toda la isla. Y a esa edad ya yo era profesor universitario a los 19 años y él asistió a las conferencias que di en la universidad y me escogió como su ayudante. Fue mi gran mentor, se llama nada menos que el padre Joaquín María Alonso, de fama internacional, autor de 40 libros sobre Fátima y la enciclopedia de Fátima, más de 25 volúmenes, y uno de los peritos principales que escribió la constitución dogmática de la Iglesia sobre la Santísima Virgen María, perito del Segundo Concilio Vaticano. Y gracias a que el Señor me llevó de la mano y me introdujo en ese mundo a través del padre Joaquín María Alonso y a través de don Alberto Cosmedo Amaral, el obispo de Fátima de aquella época, que está en proceso también su vida, porque era un gran santo místico, y tuve la oportunidad de ser su discípulo. Y además por el Monseñor Juan Venancio, primer presidente internacional del entonces Ejército Azul de María, que fue mi antecesor. Yo soy el primer y único presidente hasta ahora del Apostolado Mundial de Fátima, que es una nueva fundación que siguió al Ejército Azul Internacional, pero es nueva porque mientras el Ejército Azul era asociación privada, el Apostolado Mundial de Fátima es asociación pública de fieles de derecho pontificio.
y por ello es miembro del Consejo de los Laicos, la Familia y la Vida. Y ahora, en este caso, pues el Santo Padre me escogió San Juan Pablo II como presidente y luego he sido reelecto por cuatrenios, 4 veces, por unanimidad y sin abstenciones. Para la gloria de Dios sea. Espero que esta exposición le haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Excelente su exposición. Yo quisiera hacerle algunas preguntas porque son preguntas que son importantes. Claro. Usted nos hizo un compendio del mensaje de Fátima como tal, extraída de sus textos, de las apariciones mismas, de los pastorcitos, de las memorias de Lucia. Todo esto me parece perfecto. Sin embargo, el público, y como usted lo sabe y ya lo mencionó, sigue en la duda de que la consagración hecha por San Juan Pablo II ese 25 de marzo de 1984 haya sido una consagración con todos los elementos que la Virgen pedía. Ya sabemos que la parte anterior, o sea, las consagraciones que había hecho anteriormente habían sido rechazadas por el cielo. Eso lo tratamos incluso en el programa con Mauricio. Y él me mencionó exactamente lo que usted está diciendo. Dijo, efectivamente, la consagración fue válida. Sor Lucia se lo dijo a San Juan Pablo II, que había sido válida, pero que se trata de un proceso. Le quiero decir, y perdone que la interrumpa, y puedo decir, y me lo dijo a mí personalmente, no solo que se lo dijo a San Juan Pablo II. Yo soy testigo en un interrogatorio que se le hizo a Sor Lucía, que yo presenté una serie de preguntas acompañado de un comité, que Lucía contestó que sí, que había sido aceptado por el cielo. Muy bien, entonces lo que él mencionó fue esto, o sea, exactamente que había sido aceptada por el cielo, a pesar de que la palabra Rusia, como tal, no había sido utilizada en el texto de consagración hecho por Juan Pablo II, que incluso está grabada. Pero fue hecha un murmullo de intención de oración presentando a la Virgen delante de la imagen original del santuario de Fátima, que fue llevada a Roma, a los países más cercanos a su corazón, que tenían mayor necesidad de la voluntad de Dios, de la misericordia de Dios. Y eso fueron, por ejemplo, Rusia, Polonia, y así fue mencionando los países de Europa Oriental. Eso es bueno que se sepa, porque es Dios el que tiene que aceptar la consagración. No son ni los teólogos ni los expertos de esta tierra. Es Dios. Y Dios decide si bastó tener en el corazón del Papa, el grande San Juan Pablo II, esos países, comenzando por Rusia, porque para Dios no hay Ostpolitik ni diplomacias. Para Dios hay leer el corazón del Papa bueno, que estaba consagrando el mundo y Rusia al corazón de la madre, y Dios aceptó esa consagración. ¿Y cuál es el fruto? La prueba de que lo aceptó: la caída inmediata de la Unión Soviética y de los países de Europa Oriental sin derramamiento de sangre, cuando debió haber sido un colapso lleno de muerte y destrucción. La nación más poderosa del mundo, la Unión Soviética, se colapsa como si fuera un castillo de naipes. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios Todopoderoso. Ahí lo encontramos, el propio San Juan Pablo II lo dice en su autobiografía, Cruzando el umbral de la esperanza, en el capítulo que él llamó Érase una vez la Unión Soviética, o érase una vez la Rusia. Profesor, estoy de acuerdo con usted que después del acto de consagración realizado por San Juan Pablo II, hay un efecto inmenso de golpe a Rusia, de caída del muro de Berlín, de liberación de Polonia. O sea, eso me queda clarísimo, que es un efecto de la consagración.
Mi Y también duda, el efecto de haber evitado la guerra nuclear del exactamente. 1985, que lo dice Sor Lucía en su carta a San Juan Pablo II. En eso me queda claro que hay un efecto inmenso que seguimos sufriendo sus consecuencias positivas, entre comillas, ahora, ¿verdad? De ese efecto de la consagración. La duda que el público en general tiene, incluso esta servidora, es el no haber mencionado a Rusia. Esa es una que ya usted nos está aclarando, nos está dando muchas luces al respecto. Y la otra parte es la participación de todos los obispos del mundo, porque Sí, aunque el Papa giró la convocatoria, lo mismo que dice usted, o sea, ahí está la consagración, pero tú no sí. has correspondido. Te voy a decir cómo fue. San Juan Pablo II, brillante e inspirado por el Espíritu Santo, envió una carta a todos los obispos del mundo católico, para ese entonces 2800. Y los obispos tenían que adherirse en la carta firmando y aceptando la consagración. No crean que era la misma hora en la catedral que tenía que hacer el acto de consagración. Si quería, sí, pero si quería, no. Podía hacer cuando fuera. Lo importante era enviar al Vaticano esas 2800 hojas. El 85% de los obispos la envió. Y por eso la pregunta de San Juan Pablo II a Sor Lucía, y le pregunta, ¿y esta consagración fue aceptada por el cielo? Porque solo un 85% contestó que sí, y el otro 15% no. Pero como sabemos, por la Sagrada Escritura, por la idiosincrasia y la esencia de Dios, misericordioso, el buen Dios perdonó a toda una ciudad pecadora en atención a que encontró 10 justos en ella. Válgame Dios, pues si ese promedio era tan pequeño y se salvó la ciudad, cuánto más grande el 85% de todos los obispos del mundo. Ahora, el arzobispo Nilica, el de los Balcanes que le dije, que estuvo tan cerca de San Juan Pablo y participó de todo esto dramático, es testigo de todo esto. Y además, es importante que se sepa que antes del 25 de marzo de 1984, cuando el Papa viajó a Fátima en 1982, un año después del atentado contra su vida, para agradecer el milagro de la Virgen de Fátima que le salvó su vida. Y como él dice en la autobiografía, me sentí transportado al santuario de Fátima. Allí el corazón inmaculado de María me cobijó con su manto y me abrazó. Ese es el famoso ícono que alguien reprodujo, describiendo ese momento que San Juan Pablo II habla en su autobiografía. La Virgen de Fátima, el corazón de María lo cobijó y le salvó la vida para el posterior servicio de la Iglesia y del mundo, porque la omnipotencia suplicante de María cambió la tercera parte del secreto que decía que el Papa moriría en el atentado y salvó su vida. ¿Y cómo la salvó, señores? Que se convirtió en el Papa más grande de los tiempos, solo después de San Pedro, que le llaman San Juan Pablo II el Grande, por toda la reforma que hizo de la Iglesia, de la devoción de Fátima, que es el Papa de Fátima, y de la devoción de la Divina Misericordia, que también es el Papa de la Divina Misericordia. Y por eso le digo que, viendo estos detalles que a lo mejor no se conocían, en el 1982 el Papa intentó hacer esa consagración. ¿Sabe lo que pasó? Hubo un boicot de la burocracia, de la curia, del Vaticano, de las fuerzas malignas, que algunos están allí o estuvieron allí.
Y la carta del Papa no fue enviada a tiempo a los obispos del mundo y por eso la consagración de Fátima de 1982 no pudo ser colegiada. Sin embargo, cuando el Papa supo que la carta no fue enviada, destituyó de raíz a todos esos funcionarios y los expulsó de su trabajo. Y comenzó otra vez a hacer los preparativos, pero esta vez supervisó personalmente todas las cartas y todas las gestiones que se hicieron. Ahora, un detalle que no se sabe, y los obispos ortodoxos de la iglesia rusa y de la iglesia ortodoxa griega, oigan esto, se unieron a esa consagración colegiada en secreto. Así que en verdad la consagración fue de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y de la Iglesia Ortodoxa rusa y griega, que son las que tienen la tradición apostólica. Claro. Ese detalle es sumamente importante para entender Claro. cómo la misericordia de Dios se derramó luego de ese acto precioso de San Juan Pablo II. Entonces, lo que es importante, fíjese que usted nos está dando un punto muy importante, que es la correspondencia a la gracia de la consagración. Sí. Entonces, ¿qué no valdría la pena volver, así como nosotros como personas renovamos nuestra consagración y compromiso, que dado el crecimiento de las potencias del comunismo en este momento por apoderarse de Europa y de América, porque todo lo estamos viviendo, lo estamos viviendo todos en mayor o menor grado, todos los países, más aquí en México lo estamos viviendo de una manera brutal. ¿Qué no valdría la pena que su santidad, el Papa Francisco, volviera a retomar el punto en una renovación a la consagración al Inmaculado Corazón de María en vista del pedido de la Virgen? Porque, ¿qué sucede? Como que, y perdone que se lo diga, profesor, parece que algo se hizo mal, puesto que las potencias del comunismo, déjeme terminar, ya usted me dijo que no, pero quiero decir, dado que las potencias del comunismo se vuelven a crecer y se vuelven a crecer con más fuerza. Me voy a explicar por qué. Ajá. No se hizo nada mal, pero los fieles no agradecieron este milagro del nuevo lepanto mariano a fines del siglo XX y no reconocieron el triunfo y la mediación del corazón de María como debieron haberlo hecho ante un milagro tan grande. Y Dios está muy ofendido y el corazón de María está muy ofendido porque no se aceptó a plenitud las consecuencias de esa consagración. No es necesario repetir la consagración. Sin embargo, el Papa Francisco lo ha hecho. Cuando comienza su pontificado, el 13 de mayo del 2013, le pide a los obispos de Portugal que acudan al santuario de Fátima y delante de la imagen original consagren a la Virgen de Fátima y a su Inmaculado Corazón su ministerio petrino. Y lo hicieron. El cardenal Policarpo entonces presidió esa ceremonia. Y luego, el 13 de octubre, esto es muy importante, del año 2013, el Papa renueva la consagración, porque no la puede hacer de nuevo, porque la teología dice que esa consagración es permanente y que tiene un efecto perdurable por todos los tiempos, y lo dice el texto de la consagración que el propio San Juan Pablo II escribió, lo dice. Lean el texto que usó y verán que dice que esta consagración es para propósitos eternos, permanente, para toda la eternidad. Tiene valor. Así Estamos lo dice. De acuerdo, profesor. Entonces, para explicarle enseguida. Entonces, el Papa Francisco le entrega a la Virgen otra vez, esta vez en Roma, esa consagración. Y estuvo muy buena como renovación. Pero lo que la gente no entiende, y vuelvo y repito, es que quieren poner el peso de la culpa y de la carga
sobre el Papa. Es más fácil ponerlo sobre el Papa que sobre nosotros mismos. No, el peso y la carga la tenemos nosotros porque no fuimos lo suficientemente fieles, no tuvimos suficiente fe, y todo ese renacer del comunismo ateo se va a desintegrar como un naipe, como un castillo de naipes, con la sola puesta en práctica, pero es no de fórmulas consagratorias, no es de oraciones, no es de ceremonia, es la puesta en práctica del mensaje de Fátima, que es una verdadera actualización del Evangelio. Si vivimos el Evangelio en nuestros días y usamos el mensaje de Fátima para la nueva evangelización, el comunismo ateo no tendrá ninguna posibilidad en nuestro tiempo. Profesor, estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, la única forma de actualizar la gracia de la consagración, perdone, yo estuve presente ese 13 de octubre con el Papa Francisco, y la verdad, eso no fue una consagración, no me lo tome a mal, fue un homenaje a la Virgen. Él no dijo palabras consagratorias. No, yo escribí un artículo comparando las dos consagraciones, la de Juan Pablo II y la de Francisco. Lo que pasa es que la gente piensa que la calidad de la consagración es por el texto, por el lenguaje usado, y la calidad de la consagración es por quien la hace. La hace el vicario de Cristo, la hace el sumo pontífice, y no importa que no tenga la profundidad teológica ni la mención de la palabra que tenía San Juan Pablo II, que la de él era la originaria que causó el cambio cualitativo en los países del mundo, de Europa Oriental y de la Rusia. Ahora es un recordatorio de que hay que vivir la consagración, pero no deja de ser una consagración, así fuera de 5 palabras. No solamente fueron las palabras, profesor, no solamente simplemente ni la intención fue consacratoria, ni las palabras fueron consacratorias, ni el protocolo fue consacratorio, ni la invitación a ningún obispo, o sea, fue simplemente un homenaje a la Virgen y que tenía ahí la imagen de la Virgen de Fátima. Digo, yo estuve ahí. La verdad es que incluso muchos de ese homenaje que se le hizo a la Virgen ese 13 de octubre, salimos decepcionados porque teníamos en mente otra cosa. Sí, pero no quiere decir que porque tuvieran en mente otra cosa, no, lo que sucedió no fuera lo que hacía falta. Mire, profesor, estoy de acuerdo con usted. Permíteme enseñar la foto, no sé si le puede observar. Sí. Francisco fue para tocar ese tema. Por eso, profesor. Entonces, la pregunta va, o sea, después de exponerle mi punto de vista. Ese tema, porque yo le presenté eso mismo que usted presenta, de la profundidad teológica, del mensaje, de oración, y como también tengo el beneficio de los estudios que he podido hacer de los textos originales, pues llegamos a la conclusión de que es lo que el Papa hizo, no lo que dijo. Es el acto de la consagración, que es algo con una validez suprema delante de Dios, porque representa a toda la iglesia. Pero vuelvo y repito, pueden haber 100 consagraciones de papas, uno detrás de otro, y todo quedarse igual, porque ahora la etapa que hace falta es la puesta en práctica del mensaje de Fátima y de la conversión de todos los fieles y de los que no son fieles, sobre todo de esos que viven alejados de Dios y de la iglesia, que vuelvan al redil. Por eso, profesor, déjeme ir al punto, vamos al punto para no perdernos. Para que, o sea, ya usted puso su punto, yo mencioné mi punto, no pasa nada. Lo que es importante es la puesta en práctica de la consagración. Entonces, para que todos nosotros como laicos que formamos parte de la iglesia
tengamos esa capacidad evangelizadora y llevemos el mensaje de Fátima para la conversión de las almas, el Papa le tiene que dar un impulso, como quiera dárselo, ya sea hablando del tema de la consagración, haciendo una renovación de la consagración, invitando a los obispos, pero tiene que venir desde el Papa, no porque nosotros no seamos conscientes, sino porque la fuerza del Santo Padre es la fuerza del Santo Padre. O sea, no me deje a mí como seglar una capacidad que no tengo. O sea, sí puedo convocar, puedo concientizar, puedo evangelizar, pero lo que hace el Santo Padre no lo puede hacer nadie. Entonces, la pregunta es, ¿no cree usted que en este momento, para reimpulsar el mensaje de Fátima y hacer que todos revivamos ese espíritu de la reparación del Inmaculado Corazón de María y saquemos al comunismo de manera definitiva de la humanidad como el error de los errores y el flagelo con el que Satanás ha castigado a esta humanidad, sino es a través del mensaje de María Santísima en todo el mundo, no solamente en Fátima? Bueno, le voy a decir, en los tiempos después del Concilio Vaticano II, el padre Joaquín María Alonso, que le dije era mi mentor, investigador oficial de las apariciones, le hacían esa misma pregunta. Y en aquellos tiempos la situación del comunismo era mucho peor. No es mucho peor la de ahora. Era mucho peor, claro que sí, lo digo 1000 veces y tengo pruebas. Mucho peor que ahora. El que diga lo contrario no conoce la historia. Lo siento, pero eso es un dato, eso no es una opinión. Entonces el padre Joaquín María Alonso decía, solo hay una explicación sobrenatural por la cual el Papa no hace más. Y eso contesta lo que está pasando hoy. Le voy a decir cuál es. Que no merecemos de Dios esa gracia. Porque hay tanto pecado, tanta maldad, tanta doblez, tantas malas intenciones, tantos corazones impuros, que no merecemos que el Papa tenga esa fuerza, vamos a decir, para señalar el camino ultra claro. Pero si es que en tiempo de Cristo nuestro Señor estaba vivo en la tierra y presentaba el camino clarísimo y no lo siguieron y lo mataron, y hicieron muchas cosas porque a pesar de que era Dios, el hombre tiene un libre albedrío y nadie puede obligar, ni Dios mismo, nadie puede obligar que los seres humanos se conviertan y hagan lo que Dios y la Virgen piden. Lo más que podemos hacer es tratar. Y yo pensando, digo, sí es cierto, han habido unos documentos papales como el de la exhortación apostólica Signum Magnum que escribió San Pablo VI sobre el corazón inmaculado de María en Fátima. Después de ese documento papal tan poderoso, lleno de razones, motivos, profundidad teológica y diciendo lo que hay que hacer en el mundo para que el corazón de María triunfe, mire a ver si alguien lo recuerda. Muy pocos, los ratones de biblioteca como yo, recordamos la exhortación apostólica Signum Magnum. Los demás no se acuerdan de ella. Y eso vino del Papa. Quiere decir que un documento del Papa, una exhortación apostólica, una encíclica, lo que fuera, no llama a nadie en este tiempo, porque lo que hace falta es algo que usted y yo podemos hacer por nuestra cuenta sin que el Papa lo dicte, que es convertirnos a hacer penitencia. No hace falta que nadie nos diga nada más. Y de hecho, no va a haber nadie más que nos lo diga. Eso es parte del mensaje de Fátima. Esta es la última llamada a ese cambio de vida. Profesor, converjo con usted que la parte que tenemos que hacer nosotros la tenemos que hacer, pero la parte que tiene que hacer nuestra jerarquía y el Papa la tiene que hacer. Y tenemos que rezar mucho por la Iglesia, porque tampoco ellos hacen su parte. Nosotros no lo hacemos. Pero reconozco humildemente nuestra falta, nuestra incapacidad, nuestra indiferencia, nuestro pecado. Pero, ¿sabe? No solamente es el nuestro.
es el de Claro. toda la iglesia, de los sacerdotes, de los obispos, de los escogidos, de los consagrados y del Santo Padre. Y por eso el Santo Padre nos pide tanta oración por él y tenemos que hacerla. Yo Sí. lo amo y rezo por él de día y de noche. Ofrezco todos mis sacrificios por él. Sí. Pero la falta que tiene la iglesia jerárquica en este momento es tremenda. Su ausencia es tremenda. El dolor de la falta de participación y de apoyo a las ovejas es tremenda. La falta de santidad y liderazgo de la jerarquía es tremenda. El silencio y el contubernio con los gobiernos comunistas es tremenda. Entonces, nosotros tenemos que rezar por ellos tienen que hacer su parte. Hay muchos santos, desde luego, muchos santos, gente maravillosa, y nosotros tenemos que hacer nuestra parte que no la hemos hecho. Efectivamente, yo converjo con usted que no la hemos hecho, pero si converjo con usted en esto, en justicia, debe decirse que tampoco nuestros sacerdotes, obispos, escogidos, cardenales, consagrados, tampoco la han hecho. ¿Por qué? Pero Por eso estamos como precisamente, estamos. Por eso estamos sí, como estamos. Por eso la exactamente. batalla, ha dicho Sor Lucia, que la última batalla sería sobre la familia, porque es el último reducto de la fe. Y Sí. por eso en esta batalla tenemos que levantar todos la voz y tenemos que ponernos todos a caminar y evangelizar a los demás. Pero quiero ir a una pregunta con usted que me interesa muchísimo. Pero Y con una eso, sola oración, una perdón, sola oración. Mire, le iba a decir, usted lo resumió bien. Todos tenemos que hacer nuestra parte. Y como yo soy un eterno optimista, yo he visto desde prelados que eran duros como piedra, llenarse ahora de la gracia de Dios y buscar cómo hacer posible la voluntad de la Virgen en Fátima. Lo he visto con estos ojos y eran más duros que el peñón de Gibraltar. Y ahora dan ejemplo y cátedra. Todo es, acuérdense, estamos bregando con personas que son todos de libre albedrío. Todo es un proceso difícil, gradual y trabajoso de conversión. Todos necesitamos conversión. Y no es bueno echarnos la culpa los unos a los otros, sino que todos admitamos nuestra responsabilidad y nuestra culpa. Todos hemos fallado en una todos. manera y en otra, pero en vez de lamentarnos de esa falla, tenemos que arremangarnos, empezar a trabajar, porque el tiempo de gracia y misericordia que queda es muy poco. Y en este tiempo, si nos dedicamos a discutir quién tenía la razón, que se debió haber hecho o esto o se debió haber hecho lo aquello, vendrá entonces la gran purificación, vendrá todo lo que viene si no nos convertimos y hacemos penitencia. Estamos de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Ahora quiero hacerle otra pregunta para finalizar, que me interesa mucho, como cerrar en este bloque. Vamos a hacer otro programa y vamos a ver más a fondo todo este mensaje. Cuando la Iglesia, a través de San Juan Pablo II, entrega la tercera parte o tercer secreto de Fátima, que desconocemos, lo que aparece ahí es una visión, no un texto. Es una visión que es un obispo de blanco saliendo de Roma, subiendo una gran colina, y que sube esa gran colina y en su paso van muriendo y son asesinadas muchas personas, laicos, religiosos, etcétera, y al final llega a la cima, y en esa cima hay una gran cruz en donde ese obispo de Roma se hinca y lo traspasan unas flechas, dando a entender que se muere. Sin embargo, cuando va San Juan Pablo II a perdonar a Ali acá, este musulmán terrorista que trató de matar al Santo Padre, después él sale por un tiempo de la cárcel, no sé si se recuerde que lo sacaron y luego lo volvieron a meter y todo este rollo que hicieron con él. Él dijo, lo que sacó la iglesia respecto del mensaje, tercera parte del mensaje, no es todo el mensaje. Yo hablé con Juan Pablo II y él me lo explicó. Aquí falta algo. Mi teoría en lo personal, se lo digo, cada quien puede tener una teoría, ¿verdad? Mi teoría en lo personal, después de haber leído o haber investigado, etcétera, encontré que efectivamente todos los mensajes en Fátima tienen una visión
y un mensaje. Una parte del mensaje, y aquí solamente hay una visión. Y por otro lado, este padre, o sea, aunque Juan Pablo II se siente aludido en el secreto de Fátima de ser él el papa del secreto, a mí me parece que él no es el papa del secreto completo, sino que todavía falta una parte por cumplirse y que es precisamente este asesinato del obispo de Roma del papa, que no ha ocurrido como tal. Entonces, eso es lo que le quiero yo preguntar a usted. ¿Cuál es su opinión? Y si efectivamente todavía nos vedaron una parte del yo digo, no, ni lo discuto por qué sí o por qué no. Simplemente lo que salió no es el texto, no es el mensaje o la parte del tercer secreto completo, sino solamente la visión. Sí. Bien, bueno, la tercera parte del secreto es una alegoría distinta a las otras dos partes del secreto. Está llena de simbolismo, como el libro del Génesis también es una alegoría que presenta las verdades de la fe a través de esa simbología, pues también lo es la tercera parte del secreto. El Papa que aparece subiendo la colina en peregrinación, acompañado de toda la iglesia, de los obispos, sacerdotes, de los laicos. Es el Papa que pasa a través de una ciudad semidestruida que representa la humanidad. No una ciudad en particular necesariamente, sino la humanidad, la iglesia. Y pasa a través de una gran parte de mártires. Son los mártires del siglo XX y los que vendrán después. Y los ángeles vienen en coros a recoger con sus ánforas la sangre de esos mártires para después asperjar con esa sangre a los fieles alrededor del Papa y al conglomerado delante del crucifijo del cerro. El Papa allí es atacado con armas de fuego y con flechas. También es simbólico. Y se trata de San Juan Pablo II, por un lado, que fue salvado y no murió por la omnipotencia suplicante de María, que cambió la tercera parte del secreto, porque Dios tiene poder para cambiar su profecía. Por eso es que hablé de la diferenciación, tanto tiempo que dediqué a esa parte, entre la profecía falsa, que es la fatídica, que es la que es inexorable y que no presenta oportunidad de perdón, y la verdadera profecía, que es la combinatoria, que puede variarse por las acciones de los feligreses, de la iglesia, la penitencia, la conversión y la intercesión omnipotente del corazón de María, porque la iglesia la llama la omnipotencia suplicante, porque todo lo que le pide al Hijo, el Hijo se lo concede. Así que en el caso de Juan Pablo II, él vivió muchos años más para uno de los pontificados más importantes y prolongados de la historia. Pero eso no quiere decir que el Papa Juan Pablo II es el único Papa del secreto de Fátima. Claro. Es más bien la institución del papado la que está ahí viéndose. En estos días, con aquella famosa bendición Urbi et Orbi que dio el Papa Francisco en la plaza de San Pedro, delante del crucifijo de Alcornoque, usado en el siglo XVI para salir de la pandemia en Roma, y pasa por una plaza completamente vacía, en penumbras, solo con su ayudante, y sube la escalinata del Monte Vaticano para rendir culto a esa cruz de Alcornoque. Piense que la cruz de la tercera parte del secreto, Lucía dice en las memorias
que estaba hecha de madera de alcornoque. Hasta ese detalle se cumple. Y vemos cómo la simbología de esa imagen vista por Sor Lucía se cumplió hace poco, en medio de la pandemia, en Roma. Y es un simbolismo. No es que ya el tercer secreto se cumplió, es que vemos que por ese signo Dios nos dice, están viviendo los años del cumplimiento de la tercera parte del secreto. Todo está por cumplirse próximamente. Y cuando digo próximamente, es bien próximamente. ¿Eh? Entonces, si hace una analogía con San Juan Bosco y sus profecías acerca del triunfo del corazón de María, él dirá que el triunfo del corazón inmaculado de María, dice San Juan Bosco, aprobado por la Iglesia Católica, será antes del año 2036. Faltan menos de 16 años. En la historia eso es poquísimo tiempo. Así que ya estos tiempos han comenzado. Lucía, que no habla de fechas, pero sí habla de ciclos en el tiempo, dice lo mismo que San Juan Bosco. San Juan Bosco. Todo eso está en el capítulo, sí, creo es el capítulo 13, que espero esté pronto en español para que todo el mundo lo tenga durante este año o principios del próximo se distribuirá. Profesor Américo, con esto terminaríamos la Sí. primera parte. Nada más quiero pedirle que nos diga cómo podemos adquirir su libro para las personas que estén interesadas, que le puedan escribir o le puedan pedir el libro. Los que hablen italiano pueden adquirirlo escribiéndome Apostolado Mundial de Fátima, apartado postal 1111, Mayagüez, con diéresis, Mayagüez, Puerto Rico, 00681. Ahí le escriben y se lo piden. Me pueden escribir. También pueden escribir por correo electrónico a L Fátima, A de Américo, L de López, Fátima 1 @gmail.com, y ahí le informaré. En español estamos buscando, ya está terminada la corrección en español porque esto es un trabajo de años realmente, ¿ves? Como sabe, pues tiene 532 páginas y pues eso es muchísimo, ¿verdad? Pero también la tiene en inglés, ¿no? Está en inglés también. En inglés está agotado, por eso no lo mencioné. Toda la edición se agotó. Ahora se va a hacer nuevamente. Cuando se haga nuevamente, le puedo comunicar a usted. En español, pues yo espero que debido a los atrasos que hubo por la pandemia, donde se iba a publicar en Panamá, pues ahora va a tener que esperar para enero del 2021 que se va a publicar y entonces se distribuye a todas partes a través del Apostolado Mundial de Fátima. ¿Pero va a ser la versión en español o la En versión español. En español. No, versión en español. A mí la iglesia me pidió que lo escribiera primero en inglés, porque los de habla inglesa saben menos de Fátima que los de habla española. Créame que es cierto. Y como el mundo, la mayor parte de los países tienen como segundo idioma el inglés, pues así lo hice. No porque yo prefiriera, yo hubiera preferido hacerlo en español. En italiano porque se me pidió para que la curia del Vaticano tenga disponible el libro y gracias al cardenal Tarcisio Bertone que nos ayudó en términos de recibir el libro y bendecirlo. Y por supuesto el Santo Padre también. Y luego pues ahora en castellano. Pero lo que quiero decir para finalizar es que como falta poco tiempo para que los tiempos de Dios se cumplan,
Todos tenemos la obligación de cambiar de vida ahora. Este es el tiempo de gracia y misericordia. No esperen nada de nadie. Simplemente conviértanse hoy, como decía la Virgen, conviértanse hoy y la guerra acaba hoy mismo. Pues hoy podemos parafrasearla y decir, conviértanse hoy y el mundo se transformará hoy mismo. Y esos grandes castigos que merecen nuestros pecados se pueden evitar completamente o se pueden reducir en intensidad para que haya mucho menos de esos castigos, o se puede postergar en el tiempo el castigo a petición de los justos que hacen misericordia y que piden perdón. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy feliz por ella, muy amable. Muchas gracias, profesor Américo. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Pues sepamos que la catástrofe, la peor catástrofe es el pecado. Exacto. Fuera de los terremotos, fuera de todas las calamidades, porque el pecado mortal, la falta del cumplimiento de los mandamientos, nos lleva al infierno. Y eso es peor que un hecatombe, es peor que una bomba atómica. Así que la bomba de la gracia es necesaria en este tiempo para cada uno de nosotros. Acerquémonos a la confesión, confesemos, porque hay personas que nos dicen, ¿qué hago para reparar todos mis pecados? Primero, confiésate, reconoce tu pecado, pide perdón, confiésate, comulga, empieza a rezar el rosario, conságrate al Inmaculado Corazón de María o a través del Inmaculado Corazón de María a Jesús, según la fórmula que no te va a fallar de San Luis María Guiñón de Montfort. Y trata de vivir una vida de obras de misericordia en favor de los demás, materiales y espirituales. Y cumple los mandamientos, vive en gracia, haz todo en estado de gracia. Es una invitación para que todos dejemos el pecado. Yo creo que eso es lo que quería la Virgen, que dejáramos el pecado, y que es lo que quiere ella en este momento. Dejemos el pecado y con eso se acabarán las guerras, la persecución a la iglesia, el comunismo, la ideología de género, el progresismo, el transhumanismo y todo lo que viene. Si nosotros queremos acabar con eso, tomemos el rosario en nuestras manos y la cruz de Jesucristo en nuestras manos. Pues muchísimas gracias, profesor Américo, por haberme acompañado. Gracias, fue espléndida su disertación. Vamos a tener la segunda parte, hablaremos de otros temas dentro de Fátima, que hay mucho que decir del mensaje de Fátima y pues de los pastores, de lo que pasó, de lo que ha pasado, de cómo han sido canonizados, del mismo tercer secreto, algunas apariciones relacionadas con Fátima y en donde Fátima ha sido mencionada. En fin, hay mucho que decir. Así que el doctor Américo tiene la segunda invitación. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos de haberlo tenido y de tener una persona espléndida, con un conocimiento espléndido de algo como es la aparición y la manifestación de la Virgen en Fátima, Portugal, que es única y que es el paraguas de donde van todas las demás manifestaciones de la Santísima Virgen en estos tiempos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, muy amable.